Bienvenido a una lección diseñada para ayudar a comprender lo que significa dividir por una fracción. Primero, supongamos que compra 3 pasteles y desea que cada persona tenga 1/8 de un pastel. ¿A cuántas personas puedes servir? Bueno, si desea que cada persona tenga 1/8 de un pastel, queremos comenzar dividiendo cada pastel en 8 partes iguales, por lo que probablemente se vería así. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar qué es 3 dividido por 1/8, o cuántos 1/8 hay en 3. Entonces, con este modelo, podemos contarlos. Cada pieza representa una porción, lo que significa que cada pastel tendrá 8 porciones. Entonces, hay 24 porciones, y por lo tanto, 3 divididas entre 1/8 es igual a 24. Hay 24 1/8 en 3. Procesalmente, podemos determinar este cociente de dos maneras. Una forma es escribir 3 como una fracción, 3 sobre 1, dividido entre 1/8, y luego, obtener un denominador común. Podemos ver que el denominador común sería 8, así que sigamos adelante y multipliquemos esto por 8 sobre 8. Esto nos daría 24/8, dividido por 1/8. Entonces, si nuestros denominadores son iguales, eso significa que las piezas son del mismo tamaño, entonces el cociente es solo el cociente de los numeradores. 24 dividido por 1 es igual a 24. Hay 24 1/8 en 24/8. Este método normalmente no se muestra en los libros de texto. El método más tradicional sería escribir 3 como fracción, como 3 sobre 1, y luego, en lugar de dividir, multiplique por el recíproco de 1/8, que sería 8 sobre 1. Si hacemos esto, multiplicaremos los numeradores, luego los denominadores. Bueno, 3 veces 8 es 24, que es el número de octavos en 3, y luego, dividiríamos por 1, porque cada pieza individual representa una porción. 24 sobre 1, o 24 dividido por 1 es 24. Ahora, cambiemos esto ligeramente y digamos que cada porción será 2/8 de un pastel. Sé que esto se simplifica a 1/4, pero dejémoslo como 2/8 por un momento. Entonces, tenemos 3 divididos por 2/8, lo que significa que queremos determinar cuántos 2/8 hay en 3, así que vamos a contarlos nuevamente. Esas dos piezas representan una porción. Hay otra porción. Hay otra porción, y así sucesivamente. Dado que cada 2/8 representa una porción, observe cómo tenemos un total de 12 porciones. Entonces, 3 dividido por 2/8 es igual a 12, lo que significa que hay 12 2/8 segundos en 3. Nuevamente, procesalmente, podríamos escribir esto como 3 sobre 1, dividido por 2/8. Obtener un denominador común. Así que multiplicaremos esto por 8 sobre 8. Ahora, tenemos 24/8, dividido por 2/8. Y nuevamente, dado que nuestros denominadores son iguales, el cociente es el cociente de los numeradores. 24 dividido por 2 igual es 12. Nuevamente, esto funciona porque ambos están en octavos, lo que significa que las piezas son del mismo tamaño. Y luego, más tradicionalmente, tendríamos 3 sobre 1, 8 veces sobre 2, el recíproco de 2/8. 3 por 8 es 24, el número de octavos en 3 pasteles, y dividiríamos por 2, porque se necesitan 2 piezas para hacer una porción. 24 dividido por 2 es 12. Ahora, intentemos esto nuevamente, donde ahora, queremos que cada porción sea 3/8 de un pastel. Entonces, queremos determinar qué es 3 dividido por 3/8, o cuántos 3/8 hay en 3. Y nuevamente, seguiremos adelante y los contaremos. Hay una porción de 3/8. Hay otra porción de 3/8, y así sucesivamente. Observe cómo tenemos un total de 8 porciones de tamaño 3/8, por lo que el cociente es igual a 8. Una vez más, hay 8 3/8 en 3, así que procesalmente, tendríamos 3 sobre 1 dividido por 3/8, obtenga un denominador común. Observe que, al hacer esto, estamos determinando cuántos octavos hay en 3, por lo que hay 24/8 en 3, divididos por 3/8. Nuestro denominador es el mismo, por lo que podemos encontrar el cociente de los numeradores para determinar este cociente. 24 dividido entre 3 es 8.
O tenemos la opción de multiplicar por el recíproco, así que multiplique por 8 3, en lugar de dividir por 3 8. 24 dividido por 3. Nuevamente, 3 veces 8 nos da el número de octavos en los 3 pasteles. Dividimos por 3 porque se necesitan 3 piezas para hacer una porción, el cociente es 8. Continuemos con esto, y ahora consideremos cuántos podemos servir si queremos un tamaño de pastel de 4 8. Sí, sé que esto se simplifica a 1 2, pero dejémoslo como 4 8. Así que queremos determinar qué es 3 dividido por 4 8, o cuántos 4 8 hay en 3. Por lo tanto, tomará 4 piezas para hacer una porción, así que observe cómo cada pastel proporciona 2 porciones. Entonces, podemos ver que tenemos un total de 6 porciones, por lo que hay 6 4 8 en 3. Nuevamente, sigamos adelante y muestremos ambos métodos a mano. 3 sobre 1, dividido por 4 8. Obtener un denominador común, que nuevamente nos dice cuántos octavos hay en 3. Hay 24 8 en 3. Estamos dividiendo por 4 8. Nuestro denominador es el mismo, por lo que podemos ignorar los denominadores y dividir los numeradores. 24 dividido entre 4 es igual a 6. O más tradicionalmente, 3 sobre 1, veces 8 4. Tenemos 24 dividido por 4 igual a 6. Ahora, echemos un vistazo a un ejemplo más que es un poco más desafiante. Ahora, digamos que quieres que cada persona tenga 5 8 de un pastel. Entonces, queremos determinar qué es 3 dividido por 5 8. Entonces, de nuevo, se necesitan 5 piezas para hacer una porción, por lo que hay una porción. 2 porciones. 3 porciones. 4 porciones y observe cómo, no hay suficiente para hacer una quinta porción completa, pero debido a que una porción es 5 piezas, y tenemos 4 piezas, nuestro cociente es 4 y 4 5. Nuevamente, es 4 5 porque se necesitan 5 piezas para hacer una porción, y tenemos 4 de las 5 piezas. Entonces, procesalmente, esto sería 3 sobre 1, dividido por 5 8. Obtenga el denominador común de 8 nuevamente, así que ahora, tenemos 24 8, dividido por 5 8. Denominador común, por lo que el cociente es el cociente de los numeradores, que es 24 dividido por 5. Este es nuestro cociente, pero es una fracción impropia. Verifiquemos que sea 4 y 4 5, dividiendo 24 por 5. Hay 4 5 en 24. 5 veces 4 es 20, restamos. Tenemos un resto de 4, por lo que esto verifica que nuestro cociente sería 4 y 4 5, el resto sobre el divisor. O podríamos escribir esto como 3 sobre 1, multiplicado por 8 5. Observe cómo esto nos daría 24 sobre 5, o 24 5, que acabamos de ver eran 4 y 4 5. Entonces, ahora que hemos visto cómo modelar la división por una fracción, revisemos los procedimientos a mano para determinar el cociente que involucra una fracción. De nuevo, hay dos formas principales. Una forma es, en lugar de dividir por c sobre d, multiplique por el recíproco, que sería d sobre c, pero creo que el segundo método en realidad tiene un poco más de sentido. Si obtenemos un denominador común, simplemente podemos dividir los numeradores. Entonces, por ejemplo, a sobre b, dividido por c sobre b, es igual a sobre c, o dividido por c. Nuevamente, esto funciona porque si nuestros denominadores son iguales, las piezas son del mismo tamaño y, por lo tanto, las piezas divididas por c son simplemente divididas por c. Espero que hayas encontrado útil esta lección.